muy rápidamente, mi forma binómica es mi valor real sobre el eje X, mi valor imaginario sobre el eje Y. A más BI, A más BI, A menos BI, menos A menos BI, etc. Normalmente la parte A en la forma binómica es la parte real de ese número complejo. Y B es la parte imaginaria de ese número complejo. Yo puedo expresarlo de la siguiente manera. C más BI tal que tanto A y B pertenecen a los reales. Si yo tengo un número complejo opuesto, quiere decir que está negado la parte real y la parte imaginaria. Es un vector opuesto. ¿Bien? Se llama un número complejo conjugado cuando tiene la variable imaginaria negada. A más BI es el número complejo, A menos BI es el conjugado de ese número complejo A más BI. Dos números complejos son iguales cuando tienen la misma componente real y la misma componente imaginaria. ¿Cómo lo represento gráficamente? Es muy simple. Si yo tengo el punto Z que defino que es 3 más JI, 3 más 5i, pongo el valor de 3, 1, 2, 3 en mi parte real, bien, y en 5 en mi parte imaginaria. Mi opuesto va a estar opuesto acá, menos 3, menos 5i. Y mi conjugado va a ser 3 menos 5i. Fíjense los vectores que yo puedo armar. De 0 a 3 más 5i es mi vector origen, original. Parte del origen hasta el valor a más b. El opuesto, menos z, es un vector opuesto. Y el conjugado es solamente, bien, lo que está negado, la componente de la variable imaginaria. Siempre tengo los valores reales sobre el eje X, los valores imaginarios sobre el eje Y. Operaciones. Yo puedo sumar y restar. Si sumo las partes reales y sumo las partes imaginarias, ambas en forma independiente, tanto suma como diferencia. ¿De acuerdo? Fíjense, un ejemplo acá que tienen. Yo tengo 5 más 2i más menos 8 más 3i. Voy a hacer 5 menos 8. Fíjense, acá tienen un tercero. Menos 8 menos 4. Entonces va a ser 5 menos 8 menos 4. Es menos 12. Más 5 va a ser menos 7. Y la parte imaginaria es 2i más 3i son 5i, más 2i son 7i, y ahí tienen la suma con su diferencia correspondiente de 3 números complejos. Si yo multiplico los números complejos, ¿qué me conviene? Fíjense. ¿Cómo voy a multiplicar? A por C voy a aplicar propiedad distributiva. Si no se acuerdan, ustedes aplican propiedad distributiva. A por C más A por D. Y esto, más BI por C, o C por BI. Bien, y después, más por más, B por D por I cuadrado. I cuadrado es menos 1. Entonces va a quedar menos 1 por B por D, se convierte en imaginario al multiplicar y me quedan los valores imaginarios A por D más B por C. ¿Tienen alguna duda cómo multiplicar? Creo que no. Bien. Si divido en números complejos, A más BI por C más DI, nosotros hicimos un ejercicio
bien, que multiplico y divido por el conjugado, sea el de arriba o sea el de abajo. El resultado les va a dar el mismo. Bien, entonces, en este caso particular, yo aplico por el conjugado del denominador. Entonces hago numerador y denominador por el conjugado del denominador. C menos DI. ¿Qué quiere decir esta multiplicación? Estoy aplicando, ¿se acuerdan? Diferencia de cuadrados. Esa diferencia de cuadrados, ¿qué quiere decir? Que mi parte real me queda al cuadrado, mi parte imaginaria voy a terminar sacando i cuadrado y va a convertirse en un valor positivo. Entonces, mi denominador queda con un valor positivo. ¿De acuerdo? Si es que expreso mis números completos en forma polar, ¿qué quiere decir? Yo tengo un vector, saco el módulo que va a ser la proyección de ese vector sobre el eje de las X, que en este caso, bien, es A, mi módulo va a ser A cuadrado más B cuadrado. El ángulo correspondiente, alfa, arco tangente, bien, de B sobre A. Entonces, el argumento va a ser el módulo y el ángulo correspondiente. Entonces, yo expreso ese mismo número complejo en forma polar. Y también lo puedo expresar en forma cartesiana. Bien, yo tengo más B menos A es 180 menos alfa, menos B sobre menos A es 180 grados más alfa, menos B sobre más A es 360 menos alfa. Estos se tienen que acordar para cuando saquemos las raíces de números complejos. ¿Alguna vez sacaron raíces de números complejos? Me parece que no. Mucho silencio. Entonces fíjense, ejercicios le podemos dar, les damos un número complejo y pasar ese número complejo a polar. Acá hay un ejemplo, 1 más raíz de 3, voy a tener, el módulo va a ser 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado igual a 2, o sea, sacando la raíz, raíz de 3 al cuadrado es 3, más 1 es 4, raíz de 4 es 2, y arco tangente va a ser, este valor es positivo. Bien, entonces estoy en el primer cuadrante que es 60 grados. Lo expreso como número módulo 2 y el ángulo 60 grados. Acá hay otros ejemplos cuando son un valor positivo y otro valor negativo, que se aplicó la fórmula que ustedes vieron antes, en este caso 120 grados o 240, cuando estoy en diferentes cuadrantes. Bien, cuadrante 2, cuadrante 3 o cuadrante 4. En cuadrante 3 tengo positivo el valor de B, negativo el valor de A. En el cuadrante 3 tengo valor negativo de A, valor negativo de B. Y en el cuadrante 4 tengo valor positivo de A, valor negativo de B. Eso está expresado de esta manera. Y así acá tienen varios ejemplos para practicar. Esperen que no me está respondiendo. Si yo quiero pasar a la forma binómica y tengo la forma polar, utilizo la forma trigonométrica. El módulo y el ángulo, tengo la fórmula trigonométrica, es el módulo por el coseno de alfa más i seno de alfa. Fíjense que coseno de alfa es la componente, el módulo reflejado sobre el eje X y el módulo reflejado sobre el eje Y. Bien, con lo cual tengo seno y coseno. Y esa es la forma muy fácil de pasar de la forma polar a la fórmula trigonométrica. Entonces ustedes pueden hacer binómica, polar, trigonométrica o viceversa. Acá hay varios ejemplos que ustedes los pueden hacer.
Y acá tienen diferentes ejemplos de números complejos iguales, números complejos conjugados, números complejos opuestos. Fíjense, 2pi por k. ¿Por qué? Porque yo tengo k. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo varias veces que estoy rotando el círculo trigonométrico. Por eso es 2pi por k. Sus argumentos se diferencian en pi radianes. Ese pi radianes es alfa más pi más 2pi por k, porque puedo tener el mismo argumento, pero tengo varios movimientos en el círculo trigonométrico. Esto es lo mismo que vimos antes, números complejos inversos, es la inversa de ese número complejo. Bien, si lo divido, y hay una cosa que quería mostrarles. Cuando yo multiplico dos complejos en forma polar, acuérdense que si yo multiplicaba, tenía que aplicar propiedad distributiva. Me conviene a mí pasar los números complejos a su forma polar, pues multiplicar dos números complejos en forma polar es multiplicar los módulos y sumar los ángulos, lo cual es muy práctico. Por ejemplo, yo tengo un número complejo 6, 45 grados y 3, 15 grados, hago 6 por 3, 18, y el ángulo que me forma esa multiplicación de esos dos números complejos es 45 más 15, que es 60. Lo mismo pasa con la división. Cuando yo manejo vectores o manejo números complejos, bien, en los cuales divido. Si voy a dividir los módulos y restar los ángulos. Bien. Eso es lo que les llama división de complejos en forma polar. Divido los módulos, resto los ángulos. El mismo ejemplo anterior, 6 dividido 3 es 2, 45 menos 15 es 30. Y de esa manera ustedes manejan muy fácil la multiplicación y división de números complejos. Bien. Si hablo de potencia de ese número complejo, yo aplico propiedad distributiva de la potencia con respecto al módulo y multiplico esa potencia por el ángulo. De esta manera, el módulo es la potencia enésima del módulo y el argumento es n veces el argumento dado. Por ejemplo, si yo tengo el módulo 2, 30 grados, y lo elevo a la cuarta, voy a hacer 2 a la cuarta, que es 16, y voy a multiplicar 4 por 30, que va a ser 120 grados. Esta es la expresión de la forma trigonométrica de ese número complejo. A más BI. Fíjense, la forma polar es el módulo por el ángulo y la fórmula trigonométrica es el módulo por el coseno de alfa más I por el seno de alfa. De esta manera usted tiene la expresión de este número complejo y nosotros los vamos a hacer jugar por diferentes formas trigonométricas. Bien, fíjense, el valor de A es la proyección del vector del módulo sobre el eje X, B es la proyección del módulo R sobre el eje Y. Por eso, bien, tengo A es R por coseno de alfa, B es R por seno de alfa, reemplazo A y B y saco A más B por JI, entonces voy a tener la forma binómica A más BI, la polar R y la trigonométrica R por coseno de alfa más I seno de alfa. Estos son ejercicios para pasar, creo que lo pueden hacer en la casa de ustedes, no hay ningún inconveniente. Bien, y quería ver si tenemos acá, perdón, pero tengo el mouse me está manejando, un segundo, a ver si lo están viendo correctamente, ¿no?
Sí, profe. ¿Se ve bien? Bien, yo Sí, quería sí. ir al final, a ver si puedo moverlo por acá. Vamos. Esta fórmula de Moabré es importante para sacar las raíces de números complejos. Vemos las raíces de números, ya vimos potencias. Vamos a ver las raíces de números complejos y con eso terminamos por hoy. ¿Bien? ¿Se acuerdan? Yo tengo la raíz, la potencia, mi número complejo, que era mejor tenerlo como módulo y ángulo, expresado en la forma trigonométrica. Yo voy a poner el módulo a la enésima potencia que yo tenga, 2, 4 o 10, o lo que fuere, y voy a multiplicar el argumento, esa n, por el ángulo correspondiente, tanto para el coseno como para el seno. Esa es la fórmula de Moabré para los números complejos. Si yo quiero sacar las raíces de números complejos, bien, la raíz enésima de un número complejo es otro número complejo tal que su módulo es la raíz enésima del módulo. Entonces, automáticamente, si nosotros damos un número complejo en forma binómica, lo tienen que convertir en módulo y ángulo. ¿Por qué? Porque para sacar la raíz es mucho más fácil sacar la raíz enésima de ese módulo. Y el argumento va a ser el ángulo alfa más 2pi por el valor de k dividido n. Esa es la manera como sacan los ángulos de las raíces de esos números complejos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y el valor de k es hasta el valor de n menos 1. Acá vamos a ver un par de ejercicios. ¿Bien? Fíjense, yo quiero sacar la raíz enésima de 1 más i. Mi número complejo es 1 más i. Ahí estamos de acuerdo. Mi módulo es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es, mi módulo es raíz de 2. El ángulo de este número complejo, arco tangente de más 1 sobre más 1. 1. Cuando la tangente es 1, el ángulo vale 45 grados. Entonces, mi número complejo era raíz de 2, 45 grados. Entonces, yo voy a sacar la raíz sexta, puede ser, porque no lo veo bien. Sí, o raíz sexta. Gracias, porque no lo veo bien. Tengo mal lo veo un poco nublado. O soy yo, son mis ojos. Raíz sexta de mi número complejo, raíz de 2 de 45 grados. Entonces voy a sacar la raíz sexta de raíz de 2. Raíz de raíz es una operación básica de matemáticas, por eso jorobamos mucho de que tengan claras las operaciones básicas de matemáticas, porque en definitiva se termina resolviendo el ejercicio con las operaciones básicas, valga la redundancia. No, raíz de raíz, 6 por 2, 12. Mi módulo de la raíz de ese número complejo va a ser raíz 12 de 2. Ya tengo el módulo correspondiente. Y para sacar los ángulos, aplico, cada ángulo va a estar dado. El primero 45, más 360 por n menos 1. 6 menos 1 es 5, tengo 5, bien, valores de k más el de k cuando vale 0, dividido 6, entonces. Estos son los ángulos correspondientes de cada una de las raíces de ese número complejo. Si k vale 0, bien, voy a tener mi primer ángulo, bien, 45 dividido 6, que va a ser 7 grados con 30. Entonces, mi primera raíz de ese número complejo va a ser raíz 12 de 2 de 7 grados con 30. Mi segundo raíz cuando k vale 1.
Y cada vale 1 es 360, más 45 dividido 6. Eso me da 67,3. Entonces tengo el mismo módulo, raíz 12 de 2, pero en mi ángulo 67,3. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Y tienen que hacer el gráfico correspondiente. Y ahí tienen las 1, 2, 3, 4, 5, 6 raíces diferentes de ese número complejo. ¿Lo entendieron? Es aplicación de la fórmula de Moivre. Si vemos coordenadas polares a cartesianas, sigo partiendo de lo mismo. Fíjense, el valor de x es el módulo por coseno de alfa. El valor de y es el módulo por el seno de alfa. Entonces, si yo tengo un número complejo 2, 120 grados, el valor de x va a ser 2 por coseno de 120. Coseno de 120 es coseno de menos 30. Bien, coseno de 30, de menos 30 es menos 0,5. El valor de x va a ser menos 1. Es correcto porque estoy sobre el eje negativo de las x. Y el valor de y, seno 120, bien, que es raíz de 3 sobre 2, por 2 me queda raíz de 3. Entonces yo convertí mis coordenadas cartesianas de mi número complejo polar, 2, 120. Y lo expreso con mis coordenadas cartesianas x e y. Acá hay otro ejemplo, fíjense, 1, 0 grados, 1, 180, cómo van cambiando cada uno de ellos. Bien. Nico, no sé si querés agregar algo más. Por eso, nosotros le vamos a subir los trabajos prácticos y todos los ejercicios de práctica de números complejos. Todo sistema de ecuaciones, números complejos, ¿cómo se llama? Derivada implícita, derivada por definición, van a entrar en el parcialito de la clase que viene. ¿Alguien tiene alguna duda o algo? Bueno, un poco de silencio escucho. Bien, entonces quiero desearles muy buen fin de semana y nos vemos el miércoles que viene. Cualquier cosa nos preguntan por WhatsApp. Bien. Y cualquier duda, todo esto va a estar ya en el campus a partir de esta noche. Bien, que pasen muy buen fin de semana y cuídense, por favor. Gracias, profesor. Igualmente, profesor.